Bienvenidos a este viaje de autoconocimiento y exploración interior. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha fascinado a miles de personas en todo el mundo, una herramienta que ha servido tanto en procesos de psicoterapia como en búsquedas espirituales y en caminos de desarrollo personal, el eneagrama de la personalidad. El eneagrama es mucho más que un simple test o una clasificación de caracteres. Es un mapa complejo, profundo y revelador de la naturaleza humana. Un espejo que nos permite ver con claridad aquello que normalmente permanece oculto, esas motivaciones inconscientes que influyen en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en la manera en que vivimos cada día de nuestra vida. Lo más interesante de esta herramienta es que no se queda en la superficie. No se limita a decirte cómo actúas, sino que busca mostrarte por qué actúas de esa manera. Nos ayuda a comprender de dónde nacen nuestras conductas, cuáles son los miedos que nos persiguen y cuáles son los deseos más profundos que nos impulsan, muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Imagina por un momento que dentro de ti existe un motor invisible que está funcionando todo el tiempo. A veces ese motor te impulsa hacia logros, hacia metas, hacia relaciones. Otras veces, ese mismo motor te atrapa en círculos de repetición, en patrones que parecen no cambiar nunca. El eneagrama nos ofrece una forma de observar ese motor, de ponerle nombre y de darnos cuenta de que, aunque no siempre podemos controlar lo que sentimos de manera inmediata, sí podemos aprender a reconocerlo y, poco a poco, transformarlo. El término eneagrama proviene de dos palabras griegas, ennea, que significa 9, y gramma, que significa figura o dibujo. De ahí surge el símbolo característico de este sistema, una figura geométrica de 9 puntas conectadas por líneas, que representan los 9 tipos principales de personalidad y las interrelaciones entre ellos. Cada uno de esos 9 puntos describe un modo particular de ver el mundo, de reaccionar ante la vida y de relacionarse con los demás. A diferencia de otros sistemas de clasificación, el eneagrama no se queda en el encasillamiento. No dice, tú eres así y no puedes cambiar. Todo lo contrario. El eneagrama muestra tanto la versión más limitada de cada tipo, cuando está atrapado en sus miedos y mecanismos de defensa, como la versión más luminosa, más libre y más plena, cuando ese mismo tipo logra crecer, madurar y expandir su conciencia. Por eso decimos que el eneagrama es, en esencia, un camino de transformación. Nos invita a recorrer un proceso en el que pasamos de la inconsciencia a la consciencia, del piloto automático a la elección consciente. Y ese recorrido es profundamente liberador, porque nos permite dejar de repetir patrones que nos hacen daño y empezar a vivir con mayor autenticidad. Los orígenes de este sistema se remontan a tiempos antiguos. Algunos autores señalan influencias de tradiciones místicas como el sufismo, otros encuentran conexiones con la filosofía griega, y también hay quienes lo relacionan con enseñanzas cristianas tempranas. Lo cierto es que el eneagrama, tal como lo conocemos hoy, fue desarrollado en el siglo XX, sobre todo gracias al trabajo de Óscar Ichazo y posteriormente de Claudio Naranjo, quien lo introdujo en el ámbito de la psicología y lo difundió ampliamente en Occidente. Desde entonces, el eneagrama ha sido utilizado en múltiples contextos, en terapias individuales, en programas de liderazgo, en comunidades espirituales y también en la vida cotidiana de personas que simplemente quieren entenderse mejor a sí mismas y a quienes las rodean. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante estudiar el eneagrama en la actualidad? Porque vivimos en una época en la que estamos expuestos a más estímulos que nunca, pero también en la que muchas personas sienten un vacío interior, una desconexión consigo mismas. Tenemos información, tenemos tecnología, tenemos oportunidades, y sin embargo seguimos preguntándonos, ¿quién soy realmente? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Cómo puedo dejar de repetir los mismos errores en mis relaciones, en mi trabajo, en mis decisiones? El eneagrama no promete respuestas instantáneas ni soluciones mágicas. Lo que ofrece es un mapa. Un mapa que señala 9 caminos distintos, 9 formas de experimentar la vida. Y cada persona puede encontrar en ese mapa una descripción sorprendentemente precisa de sí misma, de sus motivaciones, de sus luchas internas y de sus potencialidades. Es importante decirlo con claridad, el eneagrama no es una religión, ni pretende reemplazar a la ciencia. Tampoco es un dogma que debas creer ciegamente. Es una herramienta de autoconocimiento. Y como toda herramienta, depende de cómo la uses. Puedes tomarla de manera superficial, como una curiosidad para conversaciones de café, o puedes utilizarla de forma profunda, como un espejo para mirarte sin máscaras y para iniciar un camino de crecimiento real. En este recorrido que vamos a emprender juntos,
exploraremos cada uno de los 9 eneatipos con calma y en detalle. Veremos cuáles son sus rasgos principales, qué los motiva, qué los hace sufrir y qué los hace florecer. Descubriremos cómo se relacionan entre sí, qué ocurre cuando crecen y qué ocurre cuando se bloquean. Y lo más importante, trataremos de que, al escuchar cada descripción, tú mismo puedas reconocerte, reflexionar y encontrar pistas que te permitan avanzar en tu propio camino de autoconocimiento. Este viaje no es corto ni sencillo, pero es profundamente enriquecedor. Y si te quedas conmigo durante estas horas, descubrirás que entender el eneagrama es como encender una luz en una habitación que estaba oscura. De repente ves con claridad lo que siempre estuvo ahí, y esa claridad te da la posibilidad de elegir. El primer eneatipo que vamos a explorar es el tipo 1, llamado también el reformador o el perfeccionista. Este tipo de personalidad se caracteriza por una profunda necesidad de ser correcto, de hacer lo que está bien, de vivir de acuerdo con principios firmes que guían su vida. Para los 1, la realidad nunca está completamente terminada ni completamente bien hecha, siempre se puede mejorar, siempre se puede corregir, siempre se puede pulir un poco más. En el interior del 1 existe una voz constante, como un juez o un crítico interno, que señala lo que debería ser distinto, lo que no está a la altura, lo que no cumple con un estándar de perfección. Esa voz no se calla nunca. Incluso cuando logran un éxito, cuando terminan un trabajo o alcanzan una meta, el 1 escucha esa voz diciéndole, podrías haberlo hecho mejor, podrías haber cuidado este detalle, podrías haber sido más correcto. Esa sensación los impulsa a la mejora continua, pero también puede convertirse en una fuente de gran tensión y frustración. El miedo central de los 1 es ser malos, corruptos o defectuosos. Temen profundamente equivocarse, hacer lo incorrecto o salirse del camino de lo que consideran justo. Y su deseo más profundo es ser buenos, íntegros, virtuosos, personas que actúan con rectitud y que pueden sentirse en paz consigo mismas. Imagina por un momento a un estudiante que, después de presentar un examen y obtener una nota excelente, no puede evitar repasar mentalmente cada respuesta, buscando errores que nadie más notaría. O imagina a un profesional que dedica horas extra a revisar informes, convencido de que siempre hay algo que corregir, algo que no está del todo perfecto. Ese es el espíritu del 1, la búsqueda constante de lo correcto, incluso cuando los demás ya están satisfechos. Esa misma tendencia los lleva a tener un fuerte sentido de responsabilidad. Los 1 son personas que cumplen con su deber, que se esfuerzan por hacer las cosas bien, que sienten que no tienen derecho a relajarse si algo no está terminado o si algo puede mejorar. Muchas veces asumen cargas que no les corresponden, porque creen que si ellos no lo hacen, nadie más lo hará bien. Pero esa responsabilidad también se extiende hacia los demás. Los 1 no solo se critican a sí mismos, también tienden a ver lo que los otros hacen mal, lo que debería corregirse en su comportamiento, en su forma de actuar o en su manera de hablar. Desde su punto de vista, esa corrección no es un ataque, sino una ayuda. Creen que si muestran a los demás cómo mejorar, les están haciendo un favor. Sin embargo, los que los rodean pueden percibirlos como rígidos, demasiado exigentes o difíciles de complacer. Cuando un 1 está en su mejor versión, es una persona íntegra, confiable, sabia y equilibrada. Tiene un profundo sentido de justicia, lucha por lo que considera correcto y aporta estabilidad al mundo. Inspira respeto porque actúa de acuerdo con sus principios y no se deja llevar por la conveniencia momentánea. Pero cuando se encuentran en su peor versión, se vuelven rígidos, inflexibles, intolerantes, atrapados en la crítica y en la insatisfacción permanente. El camino de crecimiento de los 1 implica aprender a aceptar la imperfección, tanto en sí mismos como en los demás. Necesitan descubrir que la vida no siempre sigue un plan perfecto, que cometer errores no los hace malas personas, que a veces el orden más profundo surge cuando uno se permite fluir con lo que hay. Su gran reto es transformar la voz crítica en una voz sabia, pasar de la rigidez a la serenidad, y entender que la verdadera bondad incluye la compasión y no solo el cumplimiento estricto de normas. Cuando uno logra integrar estas lecciones, se abre a la alegría y a la espontaneidad. Aprende a disfrutar de la vida tal como es, sin obsesionarse con lo que falta o con lo que podría mejorar. Suelen desarrollar entonces una gran capacidad para inspirar a otros, mostrando que es posible ser íntegros y responsables, pero también alegres, flexibles y humanos. En momentos de crecimiento, los 1 se conectan con la energía del tipo 7, el entusiasta. Adoptan un espíritu más ligero, más abierto a la diversión y a la experiencia. Descubren que no es necesario estar siempre corrigiendo ni controlando, que la vida también puede ser un espacio de disfrute.
Pero en momentos de estrés o desintegración, los unos se inclinan hacia los aspectos negativos del tipo 4. Se vuelven melancólicos, autocríticos en exceso, insatisfechos con todo, sintiendo que nada alcanza, que nada está lo suficientemente bien. En sus relaciones, los unos son compañeros confiables y leales. Quieren lo mejor para quienes aman, y muchas veces se sacrifican para cuidar, sostener o mejorar la vida de los demás. Pero también pueden ser duros, corrigiendo constantemente a sus parejas, amigos o familiares, lo que puede generar conflictos. El reto aquí es aprender a equilibrar la exigencia con la aceptación, recordar que amar también significa dejar espacio para que los otros sean como son. En el trabajo, los unos son valorados por su disciplina, su ética y su capacidad de organización. Pueden ser excelentes líderes, siempre y cuando aprendan a no caer en la rigidez. Cuando logran confiar en otros y delegar, se convierten en pilares fundamentales para cualquier equipo. En resumen, el uno es el reformador, el perfeccionista, el buscador de rectitud. Su fuerza está en su integridad y en su capacidad de mejora, pero su gran desafío es aprender a aceptarse tal como es, a descubrir que no necesita ser perfecto para ser valioso y que la vida, en toda su imperfección, también es profundamente buena. El segundo eneatipo es el conocido como el tipo 2, llamado también el ayudador, el cuidador o el servidor. Este tipo de personalidad se caracteriza por una profunda necesidad de sentirse amado, apreciado y necesitado por los demás. Los dos viven con la sensación de que su valor depende de cuánto pueden dar, de cuánto pueden cuidar, de cuánto pueden ayudar a quienes los rodean. Su miedo central es ser considerados indignos de amor, no ser apreciados, no ser importantes para los demás. Y su deseo más profundo es ser amados incondicionalmente. Para lograrlo, desarrollan una gran sensibilidad hacia las necesidades ajenas, hasta el punto de que muchas veces detectan lo que otro necesita antes de que la propia persona lo sepa o lo exprese. Imagina por un momento a alguien que está siempre disponible, que se ofrece a ayudarte en lo que sea, que te escucha, que te acompaña, que se adelanta a tus necesidades. Esa persona que parece tener una especie de radar para detectar cuando otro está triste, cansado o preocupado. Ese es el espíritu del 2, la entrega, la generosidad, el deseo profundo de estar presente para los demás. Sin embargo, esa entrega no siempre es desinteresada, aunque los dos lo vivan como un impulso natural. Detrás de ese dar constante suele haber una expectativa inconsciente, recibir amor a cambio. Cuando los demás no agradecen o no corresponden de la manera que esperan, los dos pueden sentirse heridos, resentidos o incluso manipulados, aunque en un primer momento no lo reconozcan. Los dos suelen ser cálidos, afectuosos, cercanos. Tienen una facilidad enorme para crear vínculos, para acercarse a la gente y para generar confianza. Son personas que transmiten ternura, cuidado y apoyo. Sin embargo, también pueden llegar a ser posesivos, invasivos y controladores, porque en su necesidad de ser importantes para los demás, pueden entrometerse demasiado en la vida de otros. En su mejor versión, los dos son realmente altruistas, capaces de dar sin esperar nada a cambio, de amar de manera auténtica, de sostener a otros sin necesidad de controlarlos. En ese estado, se convierten en ejemplos de compasión, en amigos y compañeros incondicionales, en personas que transmiten calidez y generosidad verdadera. Pero en su peor versión, los dos se convierten en manipuladores emocionales, en personas que dan para obtener, que acumulan favores como monedas emocionales, que ofrecen ayuda con la expectativa oculta de recibir reconocimiento, afecto o dependencia. Y cuando eso no sucede, se sienten rechazados, invisibles, explotados, aunque ellos mismos hayan creado esa dinámica. El camino de crecimiento del 2 consiste en aprender a reconocer sus propias necesidades y en aceptarlas. Muchas veces, los dos se olvidan de sí mismos en su obsesión por cuidar a los demás. Se entregan tanto que terminan agotados, vacíos, desconectados de lo que realmente sienten o necesitan. Su gran tarea es darse cuenta de que no necesitan ganarse el amor dando constantemente, que son valiosos simplemente por ser quienes son, y que también tienen derecho a recibir. Cuando un 2 crece, desarrolla la capacidad de poner límites, de decir no sin sentirse culpable, de cuidar a otros desde un lugar de libertad y no de obligación. Descubre que puede dar amor de manera auténtica, porque ya no depende de la respuesta del otro para sentirse valioso. Ese es el momento en que su generosidad se vuelve pura y desinteresada. En momentos de integración, los dos se conectan con la energía positiva del tipo 4, el individualista. Esto significa que aprenden a mirar hacia adentro, a reconocer sus emociones,
a darse espacio a sí mismos, a cultivar la autenticidad y la profundidad emocional. Dejan de vivir solo para los demás y comienzan a escucharse también a sí mismos. Pero en momentos de estrés o desintegración, los dos se inclinan hacia los aspectos negativos del tipo 8, el desafiador. Se vuelven más agresivos, más controladores, más dominantes, intentando forzar a los demás a reconocerlos o a depender de ellos. En las relaciones, los dos suelen ser compañeros muy cariñosos, atentos y detallistas. Son de esos que recuerdan lo que te gusta, que están pendientes de ti cuando estás enfermo, que hacen lo posible por verte feliz. Pero también pueden ser absorbentes, esperando que los demás correspondan con la misma intensidad, y sufriendo cuando sienten que no reciben lo mismo que dan. En el trabajo, los dos se destacan por su capacidad de colaboración, por su empatía, por su habilidad para trabajar en equipo. Suelen ser mediadores naturales, buenos comunicadores y personas que generan un ambiente cálido y humano. Pero también corren el riesgo de perder objetividad, de priorizar tanto las relaciones que descuidan los resultados, o de agotarse al asumir más responsabilidades de las que les corresponden. En conclusión, el 2 es el ayudador, el cuidador, el que busca el amor a través del servicio. Su fuerza está en su capacidad de dar, de conectarse, de acompañar. Su reto es reconocer que también necesitan recibir, que también tienen derecho a cuidarse, y que el amor verdadero no se gana, sino que se comparte de manera libre y sincera. El tercer eneatipo es el tipo 3, conocido como el triunfador, el exitoso o el ejecutor. Este tipo de personalidad se centra en la necesidad de destacar, de ser admirado, de alcanzar logros visibles que confirmen su valor. Los 3 viven con la sensación de que deben demostrar constantemente su eficacia, su éxito y su capacidad de brillar para ser reconocidos y amados. El miedo central del 3 es ser insignificante, fracasar, pasar desapercibido, no tener valor en los ojos de los demás. Su deseo profundo es sentirse valioso a través de sus logros y de la imagen que proyectan. Es por eso que se convierten en personas orientadas a metas, dinámicas, activas y muy enfocadas en obtener resultados concretos. Imagina a alguien que siempre parece tener las cosas bajo control, que se propone un objetivo y lo cumple con rapidez, que es reconocido por su energía, su disciplina y su capacidad de resolver. Esa persona que siempre parece estar un paso adelante, que sabe presentarse con seguridad, que proyecta confianza y éxito. Ese es el espíritu del 3. Desde muy pequeños, los 3 aprendieron que el amor y el reconocimiento estaban vinculados a lo que hacían y no tanto a lo que eran. Descubrieron que si se esforzaban, si obtenían buenas notas, si lograban resultados, recibían aprobación. De ahí surge la idea inconsciente de que su valor depende de su desempeño. Esto los convierte en personas ambiciosas, capaces, motivadas, pero también en individuos que corren el riesgo de desconectarse de su auténtico ser. Porque los 3 tienen una gran habilidad para adaptarse a lo que el entorno espera de ellos. Son como camaleones que ajustan su imagen y su comportamiento para encajar en lo que consideran que les dará éxito. Si están en un entorno académico, se muestran como estudiantes brillantes. Si están en un ambiente laboral, se transforman en profesionales impecables. Si están en un círculo social, se convierten en personas encantadoras. Pero en ese proceso pueden perder contacto con lo que realmente sienten y desean. La vida del 3 gira en torno a metas y logros. Se fijan objetivos ambiciosos y hacen lo necesario para alcanzarlos. Suelen ser muy competitivos, disfrutan de la sensación de superar obstáculos y de demostrar que son capaces. Su energía y su capacidad de trabajo son admirables, y muchas veces logran posiciones de liderazgo o reconocimiento social gracias a su esfuerzo. En su mejor versión, los 3 son personas inspiradoras, que muestran al mundo lo que significa trabajar con disciplina, perseverar y alcanzar resultados. Son motivadores naturales, que contagian energía, que animan a otros a esforzarse y a sacar lo mejor de sí mismos. Pero en su peor versión, los 3 se vuelven vanidosos, obsesionados con su imagen, dispuestos a sacrificar su autenticidad con tal de mantener una fachada de éxito. El gran reto del 3 es reconectar con su verdadero ser. Necesitan descubrir que su valor no depende de lo que logran ni de cómo los ven los demás, sino de quiénes son en esencia. Deben aprender a detenerse, a escuchar sus emociones, a permitirse ser vulnerables y auténticos, aunque eso no siempre los haga lucir perfectos o admirables. En momentos de integración, los 3 se conectan con las virtudes del tipo 6, el leal. Esto significa que desarrollan mayor capacidad de compromiso, de trabajo en equipo, de cooperación sincera.
Dejan de competir todo el tiempo y comienzan a valorar la confianza y la colaboración. En momentos de estrés o desintegración, en cambio, los 3 adoptan aspectos negativos del tipo 9, el pacificador. Se vuelven apáticos, evasivos, pierden el enfoque y caen en la inercia, como si toda su energía se apagara de repente. En sus relaciones personales, los 3 pueden ser encantadores, atentos y dedicados. Les gusta impresionar, seducir, ganarse la admiración de sus parejas y amigos. Pero también pueden caer en el riesgo de priorizar la apariencia sobre la autenticidad, mostrando siempre su mejor cara y ocultando sus debilidades. Sus vínculos más profundos se fortalecen cuando se permiten bajar la máscara y mostrarse tal como son, con sus inseguridades y fragilidades. En el ámbito laboral, los 3 son altamente efectivos. Les gusta estar en posiciones visibles, asumir proyectos desafiantes, alcanzar metas ambiciosas. Son líderes naturales, siempre que logren equilibrar su deseo de reconocimiento con un verdadero interés por el bienestar del equipo. Cuando no lo hacen, corren el riesgo de ver a las personas como medios para alcanzar sus objetivos en lugar de fines en sí mismos. En resumen, el 3 es el triunfador, el que busca valor a través del éxito y de la imagen. Su fuerza está en su energía, en su disciplina y en su capacidad de lograr resultados, pero su gran desafío es descubrir que no necesitan probar nada para ser valiosos. El verdadero triunfo del 3 no está en sus medallas ni en sus títulos, sino en la autenticidad de vivir desde el corazón. El cuarto eneatipo es el tipo 4, conocido como el individualista, el romántico o el artista. Este tipo de personalidad se caracteriza por una búsqueda constante de autenticidad y por un profundo deseo de encontrar y expresar una identidad única. Los 4 sienten, desde lo más profundo de su ser, que son diferentes a los demás, que hay algo especial en ellos pero también algo que los separa, algo que nunca termina de encajar del todo en el mundo. El miedo central del 4 es no tener identidad ni importancia personal, ser insignificante, pasar inadvertido o no tener un lugar auténtico en la vida. Su deseo más profundo es encontrarse a sí mismos, descubrir quiénes son realmente y vivir de manera fiel a esa verdad interior. Por eso, los 4 suelen ser intensamente introspectivos, sensibles y creativos. Imagina a alguien que se sienta frente a una ventana en un día lluvioso, contemplando el paisaje mientras escribe en un cuaderno lo que siente en su interior. Esa persona que se conmueve con la música, con la poesía, con el arte, porque en esas expresiones encuentra un reflejo de su mundo interno. Esa es la esencia del 4, un alma que busca significado y que experimenta la vida con una intensidad emocional mayor que la mayoría. Los 4 tienen una conexión muy fuerte con sus emociones. Sienten de manera profunda tanto la alegría como la tristeza, y muchas veces tienden a quedarse más tiempo en la melancolía. Hay en ellos una sensación constante de que algo les falta, de que no son completos, de que siempre hay un vacío que necesitan llenar. Esa experiencia de carencia los acompaña gran parte de su vida, y es también lo que los empuja a buscar belleza, profundidad y autenticidad. Su gran talento está en la capacidad de transformar el dolor en creatividad. Muchos artistas, escritores, músicos y creadores pertenecen a este eneatipo. Tienen la habilidad de expresar lo intangible, de poner en palabras, en colores o en sonidos lo que otros sienten pero no saben expresar. De esa manera, los 4 logran conectar con los demás a través de su sensibilidad y de su originalidad. Pero esta misma sensibilidad puede convertirse en un peso. Cuando los 4 están desconectados de su centro, caen en la envidia y en la comparación constante. Miran a los demás y sienten que ellos tienen algo que a ellos les falta: más seguridad, más felicidad, más belleza, más normalidad. Esa comparación perpetúa la sensación de vacío y los atrapa en un círculo de insatisfacción. En su mejor versión, los 4 son personas auténticas, creativas y profundamente empáticas. Son capaces de aceptar tanto la luz como la oscuridad de la vida, y de enseñar a otros que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de conexión real. En ese estado, transmiten belleza, profundidad y una forma de amor que va más allá de lo superficial. En su peor versión, los 4 se convierten en víctimas de su propia melancolía. Se sienten incomprendidos, especiales pero trágicamente diferentes, atrapados en la nostalgia de lo que nunca tuvieron. Pueden aislarse, dramatizar sus emociones o buscar refugio en la autocompasión, creyendo que nadie los entenderá jamás. El camino de crecimiento del 4 consiste en aprender a valorar lo que ya tienen, en lugar de enfocarse en lo que les falta. Necesitan reconocer que no están incompletos, que no hay un vacío esencial que los haga menos que los demás.
Su gran lección es descubrir que su valor no depende de ser distintos o especiales, sino de aceptarse tal como son y de vivir en el presente con gratitud. En momentos de integración, los 4 se conectan con la energía positiva del tipo 1, el reformador. Esto significa que desarrollan disciplina, objetividad y capacidad de acción. Pasan de soñar a concretar, de idealizar a construir, de quedarse en la emoción a transformar esa emoción en obras y actos reales. En momentos de desintegración, en cambio, los 4 adoptan aspectos negativos del tipo 2, volviéndose más dependientes, posesivos y buscando atención de forma desesperada. En las relaciones personales, los 4 son intensos, apasionados y leales. Suelen ofrecer profundidad emocional, sinceridad y un deseo genuino de intimidad. Pero también pueden ser inestables, pasando de la idealización a la decepción con rapidez, ya que buscan una conexión perfecta que rara vez encuentran en la realidad. Su reto en el amor es aceptar que ninguna relación será absolutamente ideal, pero que aun con imperfecciones, puede ser profundamente significativa. En el trabajo, los 4 aportan creatividad, sensibilidad estética y originalidad. Son capaces de encontrar soluciones innovadoras y de aportar un enfoque artístico o humano en cualquier ámbito. Sin embargo, pueden tener dificultades con la disciplina, la constancia o la rutina, especialmente cuando sienten que lo que hacen carece de significado personal. En conclusión, el 4 es el buscador de identidad, el que anhela autenticidad, el que convierte la vulnerabilidad en belleza. Su fortaleza está en su sensibilidad y en su creatividad, pero su gran desafío es aceptar que no les falta nada esencial, que no necesitan compararse ni demostrar que son distintos para ser valiosos. Cuando lo logran, se convierten en un faro de autenticidad y en una fuente inagotable de inspiración para quienes los rodean. El quinto eneatipo es el tipo 5, conocido como el investigador, el observador o el pensador. Este tipo de personalidad se caracteriza por una intensa necesidad de comprender el mundo, de acumular conocimiento y de conservar su energía personal. Los 5 viven con la sensación de que el mundo es invasivo, exigente, demasiado demandante, y su estrategia para sobrevivir es retirarse, observar y comprender antes de involucrarse. El miedo central del 5 es sentirse incapaz, inútil o incompetente, no tener los recursos internos suficientes para enfrentar la vida. Su deseo más profundo es ser competente, saber, entender y tener dominio sobre aquello que consideran importante. Por eso, los 5 desarrollan una curiosidad insaciable y un deseo constante de aprender, estudiar y analizar. Imagina a alguien que pasa horas leyendo, investigando, explorando temas complejos, siempre con la necesidad de profundizar más. Esa persona que parece vivir en su mente, que observa a los demás desde cierta distancia, que prefiere pensar antes de actuar. Ese es el espíritu del 5, la búsqueda de conocimiento como refugio y como fuente de seguridad. Los 5 suelen ser muy independientes y reservados. Prefieren mantener una vida privada, sin demasiada exposición ni interferencias. Necesitan espacios de soledad para recargar su energía, porque el contacto social prolongado tiende a agotarlos. Son personas que disfrutan de la introspección, que valoran el tiempo a solas, y que muchas veces parecen más cómodas con las ideas que con las interacciones humanas. Su gran talento está en la capacidad de concentración y profundidad. A diferencia de otros eneatipos que se dispersan en muchas cosas, los 5 pueden enfocar su atención en un área específica hasta convertirse en verdaderos expertos. Esta intensidad los convierte en grandes investigadores, inventores, analistas y creadores de conocimiento. Pero al mismo tiempo, esa tendencia puede llevarlos al aislamiento. Los 5 pueden desconectarse de la vida práctica, quedarse atrapados en la teoría, en las ideas, sin llevar a cabo acciones concretas. Suelen sentir que nunca saben lo suficiente, que siempre les falta información antes de dar un paso. Esa inseguridad los lleva a postergar decisiones o a evitar responsabilidades. En su mejor versión, los 5 son sabios, visionarios, capaces de aportar claridad y profundidad en cualquier ámbito. Son observadores que ven lo que otros no perciben, que descubren patrones ocultos, que iluminan con su conocimiento a quienes los rodean. En ese estado, se convierten en grandes maestros, investigadores brillantes y pensadores lúcidos. En su peor versión, los 5 se vuelven aislados, desconectados emocionalmente, distantes e incluso avaros, no solo con lo material, sino también con su tiempo, su energía y sus emociones. Se encierran en un mundo propio, temiendo que el exterior les demande más de lo que pueden dar, y acaban atrapados en la soledad y la desconexión.
El camino de crecimiento del 5 consiste en aprender a involucrarse con la vida. Necesitan darse cuenta de que no tienen que saberlo todo antes de actuar, que no necesitan esperar a sentirse completamente preparados para participar. Su gran reto es salir de la mente y entrar en el mundo, compartir lo que saben, relacionarse, comprometerse. En momentos de integración, los 5 se conectan con la energía positiva del tipo 8, el desafiador. Esto significa que encuentran la valentía para actuar, para usar su conocimiento en el mundo real, para ser más asertivos y tomar decisiones firmes. En momentos de desintegración, en cambio, adoptan aspectos negativos del tipo 7, el entusiasta, volviéndose dispersos, ansiosos, saltando de una idea a otra sin concretar nada. En las relaciones personales, los 5 pueden ser compañeros fieles y sinceros, pero necesitan mucho espacio y autonomía. Les cuesta expresar emociones con fluidez, y prefieren demostrar su afecto a través de la lealtad y la presencia silenciosa más que con gestos efusivos. Para que sus relaciones sean plenas, deben aprender a abrirse emocionalmente y a compartir más de sí mismos. En el ámbito laboral, los 5 son excelentes en tareas que requieren análisis, investigación, observación o innovación. Su capacidad de concentración es invaluable, y muchas veces se convierten en la persona que resuelve problemas complejos que otros no saben cómo abordar. Sin embargo, pueden tener dificultades para trabajar en equipo si sienten que se invade demasiado su espacio personal o si las demandas emocionales son muy altas. En conclusión, el 5 es el investigador, el observador que busca seguridad en el conocimiento. Su fortaleza está en su capacidad de ver más allá de lo evidente, de profundizar en la comprensión del mundo, de aportar claridad. Su gran desafío es salir de la teoría y participar plenamente en la vida, descubrir que no necesitan aislarse para estar a salvo, y que lo que saben puede ser compartido para enriquecer a los demás. El sexto eneatipo es el tipo 6, conocido como el leal, el guardián o el cuestionador. Este tipo de personalidad se centra en la necesidad de seguridad, de apoyo y de confianza. Los 6 viven en un mundo que perciben como incierto o potencialmente peligroso, y su estrategia es anticiparse a los problemas, mantenerse alertas y buscar referencias externas que les den estabilidad. El miedo central del 6 es quedarse sin apoyo, sin guía, sin alguien o algo en quien confiar. Tienen miedo a ser abandonados, a no tener seguridad, a enfrentarse solos a lo desconocido. Su deseo más profundo es sentirse seguros, protegidos y acompañados. Por eso, los 6 suelen ser personas leales, comprometidas, responsables y muy atentas a los riesgos y a las señales de peligro. Imagina a alguien que siempre está pendiente de que las puertas queden bien cerradas, de que las reglas se cumplan, de que el plan esté bien organizado. Esa persona que piensa en los posibles problemas antes de que ocurran, que tiene un plan B, un plan C e incluso un plan D, para asegurarse de que nada los tome por sorpresa. Esa es la esencia del 6, vivir preparados para lo que pueda pasar. Los 6 valoran mucho la confianza y la pertenencia. Buscan figuras de autoridad, grupos, instituciones o personas en las que puedan apoyarse. Suelen ser compañeros fieles, trabajadores responsables y amigos confiables. Pero al mismo tiempo, tienen una gran dificultad para confiar del todo, porque en su interior siempre existe la duda: ¿y si esta persona me falla? ¿Y si esta autoridad no sabe lo que hace? ¿Y si me quedo solo? Esa dualidad los convierte en personalidades complejas, oscilando entre la obediencia y la rebeldía frente a la autoridad. El gran talento de los 6 está en su capacidad de detectar peligros potenciales. Son excelentes evaluando riesgos, identificando problemas antes de que aparezcan y tomando precauciones que otros suelen pasar por alto. Gracias a esa actitud vigilante, los 6 suelen ser grandes protectores de su entorno, cuidando de los demás, anticipando escenarios y creando estructuras de seguridad. Pero esta misma capacidad, cuando se exagera, se convierte en ansiedad y paranoia. Los 6 pueden quedar atrapados en la preocupación constante, imaginando amenazas que no existen, dudando de sí mismos y de los demás. Esa indecisión los lleva a veces a paralizarse o a buscar compulsivamente la opinión de otros antes de tomar cualquier decisión. En su mejor versión, los 6 son valientes, confiables y comprometidos. Aprenden a confiar en sí mismos, desarrollan coraje y se convierten en pilares de lealtad para quienes los rodean. Son personas que sostienen grupos, que mantienen la cohesión, que aportan estabilidad en tiempos de crisis. En su peor versión, los 6 se vuelven temerosos, desconfiados, caóticos, atrapados en la duda y en la desconfianza hacia todo y hacia todos. El camino de crecimiento del 6 consiste en aprender a confiar,
tanto en sí mismos como en la vida. Necesitan descubrir que la seguridad que buscan fuera se encuentra también en su interior. Su gran reto es dejar de apoyarse exclusivamente en autoridades externas y empezar a reconocer su propia fuerza y sabiduría. En momentos de integración, los 6 se conectan con la energía positiva del tipo 9, el pacificador. Esto significa que desarrollan serenidad, confianza, paz interior y una capacidad de fluir con la vida sin tanta tensión. En momentos de desintegración, en cambio, adoptan aspectos negativos del tipo 3, el triunfador, volviéndose competitivos, obsesionados con la imagen y atrapados en la necesidad de demostrar valor mediante el éxito exterior. En las relaciones personales, los 6 son compañeros fieles, atentos y protectores. Quieren cuidar a quienes aman y asegurarse de que sus seres queridos estén a salvo. Pero también pueden ser posesivos o desconfiados, poniendo a prueba constantemente la lealtad de los demás. La clave para sus vínculos está en trabajar la confianza mutua y aprender a relajarse en la relación sin estar anticipando siempre lo peor. En el trabajo, los 6 son colaboradores valiosos, responsables y constantes. Suelen ser excelentes en áreas donde se requiere planificación, prevención de riesgos o cumplimiento de normas. Su compromiso los hace muy apreciados en equipos, aunque pueden tener dificultades cuando se les pide improvisar o tomar decisiones rápidas sin certezas. En conclusión, el 6 es el guardián, el que busca seguridad y confianza en un mundo que percibe incierto. Su fortaleza está en su lealtad, en su capacidad de detectar riesgos y en su compromiso con el grupo. Su gran desafío es confiar en sí mismos, superar la duda y descubrir que dentro de ellos hay más fuerza y valentía de la que imaginan. El séptimo eneatipo es el tipo 7, conocido como el entusiasta, el optimista o el aventurero. Este tipo de personalidad se caracteriza por su energía, su alegría de vivir y su búsqueda constante de experiencias nuevas y estimulantes. Los 7 tienen una gran capacidad para imaginar, para entusiasmarse con proyectos y para transmitir vitalidad a quienes los rodean. El miedo central del 7 es quedar atrapado en el dolor, en la privación o en la limitación. Su temor más profundo es quedarse sin opciones, sin libertad, sin algo que los motive o los distraiga del sufrimiento. Su deseo más profundo es ser felices, vivir con plenitud y disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Por eso, los 7 suelen ser personas optimistas, curiosas y llenas de planes. Imagina a alguien que siempre tiene la maleta lista para un nuevo viaje, que está pensando en el próximo proyecto antes de terminar el actual, que quiere probar todos los sabores, aprender todas las habilidades y vivir todas las aventuras posibles. Esa es la esencia del 7, la búsqueda de lo nuevo, lo estimulante, lo que los haga sentir vivos y libres. Los 7 son conocidos por su mentalidad positiva y su capacidad de ver el lado bueno de las cosas. Son personas que inspiran a otros con su entusiasmo, que encuentran oportunidades en medio de las dificultades y que aportan frescura y ligereza a las situaciones. Su talento natural es la creatividad, la capacidad de generar ideas y de abrir caminos donde otros solo ven obstáculos. Sin embargo, este mismo impulso puede convertirse en su mayor trampa. Los 7, en su afán por evitar el dolor, pueden caer en la dispersión, la superficialidad y la evasión. Cuando algo los incomoda, buscan rápidamente otra cosa que los distraiga, sin enfrentar de lleno sus emociones difíciles. De este modo, se llenan de planes, proyectos y experiencias, pero a veces les cuesta profundizar, comprometerse o cerrar lo que empiezan. En su mejor versión, los 7 son alegres, agradecidos y profundamente productivos. Son capaces de combinar su entusiasmo con disciplina, su creatividad con compromiso, y se convierten en fuentes de inspiración y de esperanza. En ese estado, enseñan a otros que la vida está llena de posibilidades y que siempre hay motivos para sonreír. En su peor versión, los 7 se vuelven impulsivos, adictivos, caóticos, incapaces de sostener responsabilidades, siempre huyendo del vacío interior con nuevas distracciones. El camino de crecimiento del 7 consiste en aprender a estar presentes en el aquí y el ahora. Necesitan comprender que no todo se trata de buscar lo próximo, que el verdadero gozo también está en lo simple, en lo cotidiano, en aceptar que la vida incluye tanto placer como dolor. Su gran reto es dejar de huir de la incomodidad y aprender a integrar todas las experiencias, incluso las que no son agradables. En momentos de integración, los 7 se conectan con la energía positiva del tipo 5, el investigador. Esto significa que desarrollan profundidad, concentración y la capacidad de enfocarse en un solo tema con paciencia y constancia. En momentos de desintegración, en cambio,
adoptan aspectos negativos del tipo 1, volviéndose críticos, rígidos e impacientes con los demás y con ellos mismos. En las relaciones personales, los 7 suelen ser encantadores, divertidos y llenos de sorpresas. Les gusta compartir aventuras, hacer reír a los demás y crear experiencias memorables. Sin embargo, también pueden temer al compromiso, evitando quedarse demasiado tiempo en un vínculo que perciban como restrictivo. Su reto en el amor es aprender que la verdadera libertad no se pierde en la intimidad, sino que puede crecer dentro de una relación sólida. En el trabajo, los 7 son innovadores, llenos de ideas y con gran capacidad para motivar a un equipo. Les gustan los entornos dinámicos, creativos y en constante cambio. Son excelentes iniciando proyectos, pero pueden tener dificultades para llevarlos hasta el final si se aburren o si algo les exige demasiada rutina. Para alcanzar su máximo potencial, necesitan equilibrar su entusiasmo con constancia y estructura. En conclusión, el 7 es el entusiasta, el soñador incansable que busca la alegría en cada rincón de la vida. Su fortaleza está en su optimismo, su creatividad y su capacidad de inspirar a los demás. Su gran desafío es aceptar que la felicidad no proviene de la acumulación de experiencias, sino de la presencia plena, de la aceptación del momento tal como es, incluso con sus incomodidades. Cuando lo logran, los 7 se convierten en faros de esperanza, recordando al mundo que la vida, vivida con gratitud, es un regalo inmenso. El octavo eneatipo es el tipo 8, conocido como el desafiador, el protector o el líder. Este tipo de personalidad se caracteriza por su fuerza, su intensidad y su necesidad de mantener el control sobre sí mismos y sobre su entorno. Los 8 viven con la convicción de que el mundo puede ser hostil o injusto, y su estrategia es mostrarse fuertes, decididos y capaces de enfrentar cualquier adversidad. El miedo central del 8 es ser vulnerables, débiles o controlados por otros. Tienen un rechazo profundo a la idea de ser dominados, heridos o traicionados. Su deseo más profundo es protegerse, mantenerse independientes y ejercer control sobre su vida. Por eso, desarrollan una personalidad poderosa, directa y muchas veces imponente, que transmite fuerza y seguridad. Imagina a alguien que entra en una habitación y de inmediato impone respeto, no porque lo busque conscientemente, sino porque su energía es intensa, decidida, llena de presencia. Esa persona que defiende a los suyos, que no se queda callada frente a una injusticia, que asume el liderazgo cuando otros dudan. Esa es la esencia del 8, la afirmación de la fuerza como medio para protegerse y proteger a los demás. Los 8 valoran la honestidad, la justicia y la lealtad. Prefieren decir las cosas de manera directa, sin rodeos, porque creen que la verdad, aunque duela, es mejor que la falsedad. Son personas con una gran energía vital, capaces de emprender grandes proyectos, de enfrentar desafíos enormes y de mantener la entereza cuando otros ya han cedido. El gran talento del 8 está en su capacidad de liderazgo y de protección. Son los que se interponen cuando alguien más débil es atacado, los que levantan la voz frente a los abusos, los que inspiran confianza porque transmiten seguridad. En su mejor versión, los 8 son protectores nobles, generosos y justos, usando su poder no para imponerse, sino para cuidar y defender a quienes lo necesitan. Sin embargo, su mayor fortaleza también puede ser su mayor trampa. Los 8, en su necesidad de mostrarse fuertes, pueden volverse dominantes, agresivos o insensibles. Su temor a la vulnerabilidad los lleva a reprimir sus emociones más suaves, como la ternura o el dolor, porque sienten que mostrar debilidad podría ser usado en su contra. Esto puede generar conflictos, ya que los demás pueden percibirlos como autoritarios o intimidantes. En su mejor versión, los 8 son líderes justos, protectores valientes y personas llenas de vitalidad. En su peor versión, se vuelven controladores, vengativos y destructivos, buscando imponer su voluntad a toda costa, incluso pasando por encima de los demás. El camino de crecimiento del 8 consiste en reconciliarse con su vulnerabilidad. Necesitan comprender que ser sensibles, abrir el corazón y mostrar ternura no los hace débiles, sino más completos y humanos. Su gran reto es equilibrar la fuerza con la compasión, el poder con la empatía. En momentos de integración, los 8 se conectan con la energía positiva del tipo 2, el ayudador. Esto significa que desarrollan una gran capacidad de cuidar, de ser generosos y de usar su fuerza para el bien de los demás de manera altruista. En momentos de desintegración, en cambio, adoptan aspectos negativos del tipo 5, volviéndose distantes, aislados y desconfiados, retirándose del mundo y cerrándose en sí mismos. En las relaciones personales, los 8 pueden ser apasionados,
protectores y leales. Aman intensamente, defienden a quienes aman y son capaces de dar todo por su pareja, sus amigos o su familia. Pero también pueden ser posesivos, celosos o demasiado dominantes, lo que genera tensiones si no aprenden a compartir el poder y a escuchar a los demás. En el ámbito laboral, los 8 son líderes naturales. Les atraen los roles donde pueden tomar decisiones, dirigir y emprender grandes proyectos. No temen a los retos ni a las responsabilidades, y suelen ser respetados por su determinación. Sin embargo, deben cuidar de no volverse autoritarios o de desestimar las opiniones de los demás, ya que su intensidad puede intimidar o sofocar a sus compañeros. En conclusión, el 8 es el desafiador, el protector que usa la fuerza y el control como defensa contra la vulnerabilidad. Su fortaleza está en su valentía, su liderazgo y su capacidad de inspirar respeto. Su gran desafío es abrirse a la ternura, reconocer que no siempre tienen que luchar, y descubrir que su verdadera grandeza está en equilibrar el poder con el amor. El noveno eneatipo es el tipo 9, conocido como el pacificador, el mediador o el armonizador. Este tipo de personalidad se caracteriza por su calma, su capacidad de ver múltiples perspectivas y su deseo profundo de vivir en paz y evitar el conflicto. Los 9 valoran la tranquilidad, la estabilidad y la armonía, tanto en su entorno como en su mundo interior. El miedo central del 9 es el conflicto, la separación o la pérdida de conexión con los demás. Tienen un temor profundo a quedar aislados, a que la confrontación rompa sus vínculos o a ser rechazados si expresan su verdadero sentir. Su deseo más profundo es mantener la paz, tanto en las relaciones como en su interior, y para ello desarrollan una personalidad que busca unir, conciliar y suavizar las tensiones. Imagina a alguien que, en medio de una discusión, busca encontrar el punto de encuentro, que trata de que todos estén de acuerdo, que evita levantar la voz y prefiere ceder antes que entrar en una confrontación. Esa persona que transmite serenidad, que escucha con paciencia y que siempre busca el bienestar del grupo. Esa es la esencia del 9, la búsqueda de la paz a toda costa. Los 9 son conocidos por su capacidad de aceptación. No suelen juzgar con dureza, pueden comprender diferentes puntos de vista y les resulta natural ponerse en los zapatos de los demás. Esta actitud los convierte en mediadores excelentes, personas que tienden puentes entre posturas enfrentadas y que ayudan a que las tensiones se disuelvan. El gran talento de los 9 está en su habilidad para traer calma, para inspirar tranquilidad y para crear ambientes de seguridad emocional. Son compañeros confiables, amistosos y pacientes, que transmiten una energía de estabilidad. Su presencia suele ser reconfortante, como un recordatorio de que no hace falta pelear para convivir. Sin embargo, este mismo impulso puede convertirse en su mayor trampa. Los 9, en su afán por evitar el conflicto, pueden caer en la pasividad, la inercia y la desconexión de sí mismos. A menudo se olvidan de sus propios deseos y necesidades para no incomodar a los demás, llegando incluso a perder contacto con lo que realmente quieren. Así, mantienen la paz exterior, pero a costa de una desconexión interna que les impide crecer. En su mejor versión, los 9 son personas sabias, compasivas y profundamente integradoras. Pueden sostener la diversidad de opiniones, mantener la calma en medio de la tormenta y transmitir aceptación genuina. En su peor versión, los 9 se vuelven apáticos, indiferentes, resignados y se refugian en distracciones o rutinas mecánicas para evitar enfrentar lo que les incomoda. El camino de crecimiento del 9 consiste en aprender a valorarse a sí mismos, a reconocer su voz y a tomar acción. Necesitan comprender que el verdadero equilibrio no surge de evitar el conflicto a toda costa, sino de enfrentar con serenidad y firmeza lo que la vida presenta. Su gran reto es despertar de la inercia, reclamar su lugar en el mundo y entender que también tienen derecho a ser escuchados. En momentos de integración, los 9 se conectan con la energía positiva del tipo 3, el triunfador. Esto significa que desarrollan motivación, confianza y la capacidad de enfocarse en sus propios objetivos, sin perder por ello su paz característica. En momentos de desintegración, en cambio, adoptan aspectos negativos del tipo 6, volviéndose ansiosos, inseguros y atrapados en la duda. En las relaciones personales, los 9 suelen ser compañeros pacientes, tolerantes y afectuosos. Buscan la estabilidad y el cariño, y tienden a ceder para evitar discusiones. Sin embargo, si no expresan lo que sienten, pueden acumular resentimiento o desconectarse emocionalmente, lo que genera distancia en sus vínculos. La clave para ellos está en aprender a comunicarse con claridad y a no reprimir su voz. En el ámbito laboral, los 9 son trabajadores confiables,
colaborativos y constantes. Se adaptan bien a los equipos, aportan calma en situaciones tensas y suelen ser apreciados por su actitud conciliadora. Sin embargo, pueden tener dificultades cuando se les exige iniciativa o tomar decisiones rápidas, ya que tienden a procrastinar o a perderse en la indecisión. En conclusión, el 9 es el pacificador, el mediador que busca la armonía y la paz en un mundo lleno de tensiones. Su fortaleza está en su calma, su capacidad de aceptación y su talento para integrar diferentes puntos de vista. Su gran desafío es despertar de la inercia, valorarse a sí mismos y aprender que la verdadera paz no se logra evitando los conflictos, sino enfrentándolos con amor y autenticidad. El eneagrama no es un sistema estático. Cada persona, dependiendo de sus circunstancias, puede mostrar lo mejor o lo peor de sí misma. Esto se refleja en lo que se llaman las líneas de integración y desintegración, que conectan a cada tipo de personalidad con otros dos eneatipos del círculo. La integración ocurre cuando un tipo se encuentra en un estado de desarrollo, de conciencia y de apertura. Es un movimiento hacia aspectos positivos de otro eneatipo que complementan y equilibran sus propios rasgos. Por otro lado, la desintegración ocurre en momentos de tensión, miedo o estrés, y lleva a la persona a adoptar patrones negativos de otro eneatipo, lo que puede profundizar en sus dificultades. Este movimiento dinámico es lo que hace del eneagrama una herramienta tan profunda. Nos muestra que no somos una etiqueta fija, sino un proceso vivo, con caminos claros hacia la plenitud y con alertas evidentes hacia nuestras caídas más frecuentes. Veamos, uno a uno, cómo se da este movimiento en cada eneatipo. El tipo 1, el perfeccionista. Cuando el 1 se integra, se conecta con lo mejor del 7. Esto significa que se vuelve más espontáneo, alegre y capaz de disfrutar de la vida sin rigidez. Aprende a relajarse y a permitirse momentos de gozo. En cambio, cuando se desintegra, se conecta con los aspectos negativos del 4, se vuelve más crítico, melancólico y se encierra en la sensación de que nada es suficiente. El tipo 2, el ayudador. Cuando el 2 se integra, se conecta con lo mejor del 4. Se vuelve más auténtico, sensible y capaz de reconocer sus propias necesidades, sin vivir únicamente para los demás. Pero cuando se desintegra, adopta aspectos negativos del 8, se vuelve posesivo, dominante y agresivo en su forma de relacionarse, exigiendo la atención que cree que merece. El tipo 3, el triunfador. En integración, el 3 se conecta con lo mejor del 6. Se vuelve más cooperativo, leal y consciente del valor del trabajo en equipo. Aprende a descansar en la autenticidad en lugar de vivir solo para la imagen. En desintegración, se conecta con lo peor del 9, cae en la inercia, la evasión y la pérdida de motivación, ocultando su vacío interior tras una máscara. El tipo 4, el individualista. Cuando se integra, el 4 se conecta con lo mejor del 1. Encuentra disciplina, claridad moral y capacidad de concretar sus ideales con orden. Esto lo ayuda a salir de la ensoñación y a plasmar su creatividad en la realidad. En cambio, cuando se desintegra, se conecta con lo peor del 2, se vuelve dependiente, manipulador y busca atención de forma desesperada para llenar su vacío. El tipo 5, el investigador. En integración, el 5 se conecta con lo mejor del 8. Se vuelve más decidido, asertivo y capaz de usar sus conocimientos para actuar en el mundo. Sale de su aislamiento y se compromete con la vida. En desintegración, se conecta con lo peor del 7, se dispersa, se llena de ansiedad y busca escapar en distracciones, perdiendo su profundidad habitual. El tipo 6, el leal. Cuando se integra, el 6 se conecta con lo mejor del 9. Se vuelve más confiado, tranquilo y sereno, capaz de actuar con fe y seguridad. Encuentra la paz interior que lo ayuda a salir de la duda constante. En cambio, cuando se desintegra, se conecta con lo peor del 3. Se obsesiona con la imagen, busca aparentar y puede volverse competitivo y oportunista. El tipo 7, el entusiasta. En integración, el 7 se conecta con lo mejor del 5. Se vuelve más enfocado, profundo y capaz de mantener la atención en un solo objetivo, sin perderse en 1000 planes a la vez. Aprende a profundizar en lugar de escapar. En desintegración, se conecta con lo peor del 1, se vuelve rígido, crítico e inflexible, incapaz de aceptar los límites o la imperfección. El tipo 8, el desafiador. Cuando el 8 se integra, se conecta con lo mejor del 2. Su fuerza se convierte en cuidado genuino, protección y capacidad de amar intensamente sin necesidad de imponerse. En desintegración, se conecta con lo peor del 5,
se aísla, se vuelve frío y desconfiado, ferrándose al contacto humano que tanto necesita. El tipo 9, el pacificador. En integración, el 9 se conecta con lo mejor del 3. Se vuelve más activo, motivado y capaz de perseguir sus metas con energía, sin perder su paz característica. En desintegración, se conecta con lo peor del 6, se vuelve ansioso, inseguro y atrapado en el miedo, perdiendo su serenidad natural. El eneagrama, más que un simple listado de personalidades, es un sistema vivo, dinámico, que nos invita a mirar con profundidad las motivaciones y patrones internos que nos mueven. En este segundo bloque, daremos un paso más en nuestro viaje. Ya hemos explorado las características principales de cada eneatipo, sus virtudes, sus desafíos y sus caminos de crecimiento. Pero ahora vamos a ir más allá, para entender cómo este mapa de la personalidad se hace más rico y más complejo cuando entramos en temas como las alas, las tríadas y las líneas de integración y desintegración. Comencemos con el concepto de las alas. Dentro del eneagrama, cada tipo está influenciado por los dos eneatipos que se encuentran a sus lados en el círculo. Es decir, el tipo 1 puede estar influenciado por el 9 o por el 2, el tipo 2 por el 1 o el 3, y así sucesivamente. A esta influencia se le llama ala. Las alas funcionan como matices, como colores adicionales que complementan y enriquecen el tono principal de cada personalidad. Imaginemos que cada eneatipo es un color puro. Las alas son como pigmentos que se mezclan, creando un tono más personal, más único. Así, dos personas que son del mismo eneatipo pueden parecer muy distintas entre sí dependiendo de cuál de sus alas tengan más desarrollada. Por ejemplo, un 1 con ala 9 tiende a ser más calmado, más moderado, con una visión más reflexiva, mientras que un 1 con ala 2 es más cálido, más orientado a ayudar y más enfocado en las relaciones. En ambos casos hablamos de unos, pero las alas matizan su expresión, suavizando algunos rasgos y potenciando otros. El 2 con ala 1 puede ser más perfeccionista, más disciplinado en su manera de ayudar, mientras que un 2 con ala 3 tiende a ser más carismático, más enfocado en la imagen y en el reconocimiento social. Así, cada ala aporta su propio matiz, y nos muestra que no hay un único molde para cada tipo, sino una amplia gama de expresiones. Esto también nos lleva a un punto importante: las alas no son una elección consciente. No se trata de que uno decida ser de un tipo con determinada ala, sino que es un patrón que se manifiesta de manera natural en nuestra personalidad. A lo largo de la vida, incluso, podemos sentir que en ciertos momentos una de nuestras alas se expresa más, y en otros momentos la otra tiene mayor influencia. El eneagrama no es un sistema rígido, sino una herramienta flexible que refleja el dinamismo humano. Una vez entendido esto, podemos pasar a explorar otro aspecto fundamental: las tríadas del eneagrama. Los 9 tipos se dividen en 3 grandes grupos, según su centro de inteligencia predominante: la tríada del instinto, la tríada del corazón y la tríada de la mente. La tríada del instinto está compuesta por los tipos 8, 9 y 1. Estas personalidades están más conectadas con el cuerpo, con la acción y con la necesidad de controlar o regular su entorno físico y emocional. Su emoción dominante es la ira, que se expresa de diferentes maneras, en el 8 como fuerza directa, en el 9 como represión o negación, y en el 1 como crítica o perfeccionismo. La tríada del corazón está formada por los tipos 2, 3 y 4. Estas personalidades se mueven en torno a la necesidad de reconocimiento, amor y conexión emocional. Su emoción dominante es la tristeza o la vergüenza, relacionada con la imagen que tienen de sí mismos y con cómo creen que son vistos por los demás. El 2 busca validación ayudando, el 3 destacando y logrando, y el 4 diferenciándose y expresando su autenticidad. La tríada de la mente incluye a los tipos 5, 6 y 7. Estas personalidades se centran en la seguridad, la planificación y la búsqueda de certezas. Su emoción dominante es el miedo, que se manifiesta de distintas formas: en el 5 como retirada y acumulación de conocimiento, en el 6 como duda y necesidad de apoyo, y en el 7 como escape hacia la diversión y la variedad. Cada tríada, por tanto, nos muestra cómo cada grupo de tipos responde a la vida desde un centro predominante: cuerpo, corazón o mente. Y aquí aparece una enseñanza importante: todos tenemos los 3 centros, pero uno suele estar más desarrollado y los otros pueden quedar relegados. El trabajo con el eneagrama busca integrar los 3, para vivir con mayor equilibrio y plenitud. Estos movimientos nos muestran que cada eneatipo tiene un camino claro hacia la plenitud y otro hacia la autodestrucción.
La clave está en reconocer cuando estamos caminando hacia nuestra mejor versión y cuando estamos cayendo en los patrones de estrés que nos dañan. Conocer los caminos de integración y desintegración no es simplemente un dato curioso dentro del eneagrama. Es, de hecho, uno de los aspectos más poderosos de este sistema, porque nos da un mapa para entender nuestras reacciones y nos ofrece herramientas concretas para crecer. Imagina por un momento que tu personalidad es como una brújula. Cuando vives en armonía contigo mismo, esa brújula apunta hacia la integración, hacia actitudes y cualidades que te enriquecen. Cuando atraviesas momentos de estrés o de miedo, la brújula se desvía hacia la desintegración, y comienzas a mostrar lo peor de ti. Saber esto te da claridad. No es que de repente seas otra persona, sino que simplemente te estás moviendo dentro del mismo mapa del eneagrama. Lo primero que podemos hacer para usar este conocimiento de manera práctica es aprender a identificar nuestras señales de desintegración. Cada eneatipo tiene un conjunto de alertas que nos muestran cuando estamos entrando en un estado de estrés que nos arrastra hacia nuestros lados más oscuros. Por ejemplo, un 1 puede notar que está cayendo en la desintegración cuando se vuelve excesivamente crítico, no solo con los demás, sino consigo mismo. El 2 puede identificarlo cuando siente que su ayuda ya no es desinteresada, sino que empieza a esperar reconocimiento constante. El 3 lo sabrá cuando comience a sentir que vive solo para aparentar, descuidando sus emociones. Reconocer estas señales es como encender una luz roja en el tablero del coche. No significa que el motor esté roto, pero sí que necesitas parar, mirar y atender lo que está pasando. El segundo paso es usar conscientemente el camino de integración como una brújula hacia la salud emocional. Cada tipo tiene un eneatipo de referencia hacia el cual se mueve cuando crece, y eso nos ofrece un plan de acción muy concreto. Sigamos con ejemplos. Si eres un 7 y notas que tu vida se llena de distracciones, promesas incumplidas y proyectos inconclusos, tu camino de integración es mirar hacia el 5. Eso significa que tu tarea práctica será aprender a enfocar tu mente, elegir un solo objetivo y profundizar en él, en lugar de dispersarte en 10. Si eres un 4 y descubres que estás atrapado en la melancolía, en la comparación constante y en la sensación de carencia, tu camino de integración te lleva al 1. Entonces, tu tarea práctica será poner orden en tu vida, crear rutinas simples, organizar tus días y empezar a dar estructura a tu creatividad. El eneagrama, en este sentido, nos da más que una descripción, nos da un mapa de acción. Nos dice, si quieres crecer, mira hacia aquí, si estás cayendo, ten cuidado porque puedes terminar allá. Otro aspecto práctico es que estas dinámicas también nos ayudan a comprender a los demás. A veces juzgamos con dureza a quienes nos rodean porque no entendemos por qué se comportan de cierta manera. El eneagrama nos recuerda que quizás esa persona no está siendo difícil por elección, sino que está en un momento de desintegración. Por ejemplo, un 8 en su mejor versión es fuerte, protector y generoso. Pero si lo ves frío, distante y desconfiado, tal vez no es que ya no le importes, sino que está en una etapa de estrés que lo conecta con lo peor del 5. Reconocer esto cambia tu manera de relacionarte, porque puedes ofrecer comprensión en lugar de juicio. De igual forma, un 9 puede ser increíblemente motivador y activo cuando está integrado, pero en momentos de desintegración puede volverse apático, retraído y lleno de miedo. En lugar de pensar que no tiene interés en nada, podemos recordar que lo que necesita es apoyo para reconectarse con su fuerza interior. Por último, usar estas dinámicas en la vida diaria implica también un ejercicio de autocompasión. Muchas veces nos frustramos porque caemos en viejos patrones una y otra vez. El eneagrama nos muestra que esto es natural, que todos nos movemos entre integración y desintegración, y que la clave no está en nunca caer, sino en darnos cuenta y volver al camino del crecimiento. En la práctica, esto significa que podemos detenernos cada día a preguntarnos: ¿estoy actuando desde mi centro de integración o desde mi lado de desintegración? ¿Qué señales me está mostrando mi cuerpo, mi mente o mis emociones? ¿Qué cualidades del eneatipo de integración puedo cultivar ahora mismo? Hacer estas preguntas nos devuelve el poder de elegir, nos recuerda que no estamos atrapados en un patrón fijo, y que siempre hay un camino de regreso hacia lo mejor de nosotros mismos. El eneagrama organiza sus 9 tipos de personalidad en 3 grandes tríadas, que corresponden a los 3 centros fundamentales de la experiencia humana: el cuerpo, el corazón y la mente. Cada tríada se asocia con una emoción dominante que surge de manera más automática y que condiciona nuestras percepciones y reacciones. Estas emociones son la ira, el miedo y la vergüenza. Es importante aclarar algo desde el inicio: estas emociones no son malas en sí mismas.
No hay nada negativo en sentir ira, miedo o vergüenza. Son respuestas humanas universales. Lo que ocurre es que, cuando no somos conscientes de ellas, estas emociones nos controlan. El trabajo con el eneagrama consiste en reconocerlas, comprenderlas y transformarlas en fuerzas que trabajen a nuestro favor. Comencemos con la tríada del instinto, formada por los tipos 8, 9 y 1, cuyo tema central es la ira. La ira en esta tríada no siempre se manifiesta como un estallido visible. En el 8, la ira suele expresarse de manera directa, como fuerza, intensidad y confrontación. En el 1, aparece disfrazada de perfeccionismo, crítica y frustración, dirigida tanto hacia los demás como hacia sí mismo. Y en el 9, la ira suele reprimirse hasta volverse pasividad, apatía o desconexión. En la práctica, esto significa que las personas de esta tríada suelen experimentar tensiones relacionadas con el control, la energía vital y la acción. Su desafío consiste en reconocer la ira como una señal de vitalidad en lugar de reprimirla o dejarse arrastrar por ella. La tarea para crecer es aprender a expresar esa energía de forma constructiva, el 8 canalizando su fuerza en protección, el 1 transformando su crítica en discernimiento y el 9 usando su calma como base para actuar con decisión. Pasemos ahora a la tríada del corazón, formada por los tipos 2, 3 y 4, cuyo tema central es la vergüenza. La vergüenza aquí está vinculada con la imagen, con la sensación de valor personal y con cómo nos perciben los demás. El 2 teme no ser amado y busca compensarlo ayudando compulsivamente. El 3 teme no tener valor y trata de demostrarlo a través de logros y reconocimiento. El 4 teme no tener identidad y se esfuerza en construir una imagen única, diferente, que lo haga sentir especial. En la vida cotidiana, esto se traduce en una preocupación constante por el que dirán y por el deseo de ser vistos de determinada manera. El reto principal de esta tríada es aprender a valorar el ser por encima del hacer o del parecer. El camino de crecimiento consiste en reconocer que el amor y la dignidad son inherentes, que no necesitamos ganarlos ni construirlos con disfraces. Finalmente llegamos a la tríada de la mente, formada por los tipos 5, 6 y 7, cuyo tema central es el miedo. El miedo aquí se relaciona con la seguridad y la capacidad de prever el futuro. El 5 siente miedo a no tener suficiente conocimiento o recursos, y se protege retirándose. El 6 teme a la incertidumbre y busca seguridad en la lealtad y en el apoyo externo. El 7 teme al sufrimiento y trata de evitarlo llenando su vida de planes y distracciones. En la vida diaria, esto significa que estas personas pueden quedar atrapadas en la anticipación constante, en la ansiedad y en la dificultad de descansar en el presente. Su desafío consiste en aprender a confiar en la vida, en el momento presente y en sus propios recursos. El crecimiento ocurre cuando el 5 comparte su sabiduría en lugar de guardarla, cuando el 6 encuentra fe en sí mismo y cuando el 7 se permite profundizar sin escapar del dolor. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con estas tríadas de manera práctica? Lo primero es reconocer cuál es nuestra emoción dominante. No se trata de eliminarla, sino de observar cómo aparece en nuestro día a día. Preguntarnos, ¿dónde se manifiesta mi ira? ¿De qué manera se expresa mi miedo? ¿Qué situaciones despiertan mi vergüenza? Lo segundo es darle un cauce consciente a esa emoción. La ira puede transformarse en pasión y vitalidad si aprendemos a expresarla sin violencia. El miedo puede convertirse en prudencia y sabiduría cuando lo usamos como señal de preparación en lugar de como cárcel. Y la vergüenza puede transformarse en humildad y autenticidad cuando dejamos de vivir para los ojos de los demás y empezamos a habitar nuestra propia verdad. Lo tercero es integrar los 3 centros. Aunque cada tríada tiene su emoción predominante, todos tenemos cuerpo, corazón y mente. Trabajar con el eneagrama implica equilibrar los 3. El cuerpo nos da presencia, el corazón nos da conexión y la mente nos da claridad. Cuando logramos armonizar los 3 centros, dejamos de estar atrapados en una sola emoción y aprendemos a vivir con mayor plenitud. El eneagrama no es solo un mapa teórico de la personalidad, es una herramienta viva que puede transformar la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Una de sus aplicaciones más valiosas está en la vida en pareja. Muchas veces, las diferencias que parecen irreconciliables se deben a que cada persona mira el mundo desde la lente de su propio eneatipo. Al comprender esto, la relación se convierte en un espacio de aprendizaje mutuo en lugar de un campo de batalla. Imaginemos una pareja formada por un tipo 1 y un tipo 7. El 1 busca perfección, estructura y orden, mientras que el 7 anhela variedad, aventura y espontaneidad. Al inicio la atracción es fuerte,
el 1 se siente inspirado por la alegría del 7, y el 7 se siente contenido por la firmeza del 1. Pero con el tiempo aparecen los choques. El 1 puede pensar que el 7 es irresponsable, y el 7 puede ver al 1 como rígido o crítico. El eneagrama abre un nuevo entendimiento, el 1 aprende a soltar un poco su exigencia y el 7 aprende a asumir compromisos. En lugar de pelear, ambos crecen. Otro caso es el de un tipo 2 con un tipo 8. El 2 quiere ayudar, ser necesitado y mostrar cariño, el 8 quiere ser fuerte, protector e independiente. El 2 puede sentirse herido si el 8 no expresa ternura, y el 8 puede sentir que el 2 lo manipula con su aparente generosidad. Pero si ambos se conocen, descubren la riqueza de la combinación, el 2 suaviza el corazón del 8, y el 8 le da al 2 la seguridad que necesita. También pensemos en un 3 con un 4. El 3 se enfoca en el éxito, la productividad y la imagen, mientras que el 4 busca profundidad, autenticidad y emoción. El 3 puede sentirse impaciente con la sensibilidad del 4, y el 4 puede juzgar al 3 como superficial. Pero el eneagrama les muestra cómo equilibrarse, el 4 enseña al 3 el valor de lo auténtico, y el 3 ayuda al 4 a convertir su inspiración en acción concreta. Lo importante es comprender que no existen combinaciones incompatibles. Todas las parejas enfrentan desafíos, pero cuando ambas personas conocen su eneatipo y están dispuestas a crecer, la relación se convierte en un espacio de transformación. Una práctica útil es identificar cuál es la emoción dominante de cada uno, ira, vergüenza o miedo. Así, cuando surge un conflicto, en vez de quedarse en los detalles, pueden preguntarse si el trasfondo es miedo, vergüenza o ira. Nombrar la emoción real abre un camino de empatía y conexión. Más allá de las relaciones de pareja, el eneagrama también transforma la relación con uno mismo. Muchas veces vivimos dominados por voces internas que creemos que son verdades absolutas, pero en realidad son patrones de nuestro eneatipo. El 1 escucha a un juez interno que lo critica constantemente. El 3 siente que solo vale por lo que logra. El 6 vive atrapado en pensamientos de duda y desconfianza. Reconocer estas voces es el primer paso para liberarnos de ellas. La autoobservación es la clave. Cada vez que aparece el patrón, en lugar de juzgarnos, podemos detenernos un instante y verlo con curiosidad. Esa pausa nos da la oportunidad de elegir conscientemente cómo responder. Es un proceso lento, pero con la práctica se vuelve más natural. El eneagrama también invita a reconciliarnos con nosotros mismos. Nos muestra que detrás de cada patrón hay una motivación legítima. El 1 quiere un mundo mejor, el 2 busca amar y ser amado, el 3 quiere brillar, el 4 quiere autenticidad, el 5 busca conocimiento, el 6 anhela seguridad, el 7 busca alegría, el 8 quiere justicia y el 9 quiere paz. Al comprenderlo, dejamos de pelearnos con lo que somos y empezamos a cultivar lo mejor de nuestra naturaleza. Trabajar con el eneagrama en uno mismo implica 3 pasos fundamentales. Primero, reconocer el patrón. Segundo, observarlo sin juzgarlo, entendiendo que no somos esa voz sino mucho más que ella. Tercero, elegir conscientemente una respuesta distinta, aunque sea pequeña. Estos 3 pasos marcan la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con presencia. Cuando aplicamos el eneagrama de esta manera, descubrimos que no se trata de encasillarnos en un número, sino de usar ese número como una puerta hacia una vida más consciente y plena. La pareja se vuelve más comprensiva, la amistad más auténtica, la familia más unida y la relación con uno mismo más compasiva. Tras este recorrido extenso por los 9 eneatipos, por sus motivaciones, sus luces y sus sombras, y por sus aplicaciones en la vida diaria, es momento de cerrar esta experiencia recordando lo esencial. El eneagrama no es un sistema para encasillarnos, ni una excusa para justificar conductas, sino un mapa de autoconocimiento y de transformación. Es una invitación a reconocer con honestidad dónde estamos, cómo funcionamos y hacia dónde podemos crecer. Cada persona es un universo irrepetible, y cada eneatipo es solo una ventana para asomarnos a ese misterio. El eneagrama no limita, sino que abre caminos. Nos muestra patrones que quizá repetimos desde hace años sin darnos cuenta, y nos da la posibilidad de mirarlos de frente. A veces ese espejo puede resultar incómodo, porque nos revela nuestras heridas, nuestras defensas y nuestras compulsiones. Pero es precisamente en ese instante de incomodidad donde comienza la verdadera transformación. Lo más bello del eneagrama es que detrás de cada patrón hay un anhelo legítimo. El 1 busca un mundo mejor, el 2 quiere amar y ser amado, el 3 desea aportar con sus logros, el 4 anhela autenticidad, el 5 busca comprender,
el 6 necesita seguridad, el 7 ansía plenitud, el 8 quiere justicia y el 9 anhela paz. Reconocer esto nos conecta con la bondad profunda que existe en cada ser humano. El camino no consiste en dejar de ser nuestro eneatipo, sino en integrarlo, abrazarlo y permitir que florezca en su versión más luminosa. El 1 puede descansar en la serenidad, el 2 puede amarse a sí mismo sin dejar de amar, el 3 puede vivir con autenticidad, el 4 puede hallar equilibrio, el 5 puede compartir su sabiduría, el 6 puede confiar, el 7 puede aprender a disfrutar el presente, el 8 puede abrirse a la ternura y el 9 puede despertar a su verdadera fuerza. El eneagrama también nos recuerda algo muy profundo: todos estamos conectados. Nuestras diferencias no son obstáculos, sino oportunidades para crecer juntos. Cada eneatipo aporta una pieza única al mosaico de la vida, y solo en conjunto podemos descubrir la totalidad. Cuando comprendemos esto, dejamos de juzgar, empezamos a escuchar y nos acercamos con más compasión a quienes nos rodean. En lo práctico, lo que verdaderamente transforma es la aplicación diaria. No basta con conocer nuestro número. Lo importante es observarnos en los momentos concretos de la vida, cuando reaccionamos con ira, con miedo o con vergüenza, cuando repetimos una conducta automática, cuando juzgamos a otro por ser distinto. En ese instante podemos hacer una pausa, respirar y elegir una respuesta diferente. Es en esas pequeñas decisiones donde se construye una vida nueva. El eneagrama no es un destino, es un camino. Es una brújula que nos acompaña mientras seguimos explorando quiénes somos en esencia. Una brújula que nos recuerda que detrás de nuestros mecanismos, más allá de nuestras máscaras y defensas, somos presencia, somos conciencia, somos amor. Por eso, al cerrar este recorrido, la invitación es clara: sigue observándote con paciencia, sigue cultivando la compasión hacia ti mismo y hacia los demás, y recuerda que tu eneatipo no define tus límites, sino tu punto de partida. Desde ahí puedes caminar hacia una vida más plena, más libre y más consciente. Al final, lo que todos compartimos es el mismo anhelo de plenitud, de conexión y de paz. Y el eneagrama, con su sabiduría ancestral y su profundidad humana, puede ser un compañero fiel en ese viaje de regreso a nosotros mismos. Antes de cerrar definitivamente este extenso recorrido, es importante hacer una recapitulación que nos permita integrar lo aprendido. El eneagrama, aunque pueda parecer complejo al inicio, se vuelve más claro cuando lo vemos como un círculo de experiencias humanas donde cada eneatipo refleja una forma particular de estar en el mundo. Repasemos entonces, de manera reflexiva, cada uno de los 9 tipos, para que quede grabado en nuestra memoria lo esencial de cada uno. El tipo 1 nos habla del anhelo de perfección. Representa la voz interna que quiere hacer las cosas bien, que busca el orden y la justicia. Su luz está en la integridad y la responsabilidad, su sombra en la rigidez y la crítica. El 1 nos recuerda que la verdadera perfección nace cuando aceptamos la imperfección de la vida y encontramos serenidad en ella. El tipo 2 nos muestra la fuerza del amor incondicional. Es el corazón dispuesto a ayudar, a acompañar, a cuidar. Su grandeza está en la empatía y la generosidad, su riesgo en olvidar sus propias necesidades. El 2 nos enseña que el amor más puro nace cuando también nos incluimos a nosotros mismos en el círculo del cuidado. El tipo 3 encarna la energía del logro y la acción. Es el motor que nos impulsa a avanzar, a concretar, a brillar. Su talento está en la eficiencia y la motivación, su sombra en perderse en la imagen y el éxito externo. El 3 nos recuerda que la victoria más auténtica no está en lo que mostramos al mundo, sino en ser fieles a quienes somos de verdad. El tipo 4 nos abre la puerta a la profundidad del alma. Es la sensibilidad que busca autenticidad, belleza y significado. Su luz está en la creatividad y la conexión con las emociones, su riesgo en quedarse atrapado en la melancolía y la comparación. El 4 nos enseña que la verdadera originalidad nace cuando abrazamos lo que somos, sin máscaras ni disfraces. El tipo 5 representa la sabiduría y la observación. Es la mente que analiza, investiga y comprende. Su grandeza está en su claridad y su conocimiento, su sombra en el aislamiento y el desapego excesivo. El 5 nos recuerda que la sabiduría se expande cuando se comparte y que el conocimiento cobra sentido al servicio de la vida. El tipo 6 nos conecta con la lealtad y la seguridad. Es la voz que analiza riesgos, que planea, que busca confianza. Su fuerza está en su compromiso y responsabilidad, su riesgo en caer en la duda constante y en la desconfianza. El 6 nos enseña que la verdadera seguridad se encuentra cuando cultivamos confianza interior y nos abrimos a la vida con valentía.
El tipo 7 nos invita a la alegría y la expansión. Es la energía del entusiasmo, de la creatividad, de las múltiples posibilidades. Su luz está en su optimismo y visión, su sombra en la dispersión y la evasión del dolor. El 7 nos recuerda que la plenitud no está en acumular experiencias, sino en aprender a habitar con gozo el momento presente. El tipo 8 representa la fuerza, la justicia y la protección. Es la energía que lidera, que se enfrenta, que no teme al poder. Su grandeza está en la valentía y la determinación, su riesgo en la dureza y el autoritarismo. El 8 nos enseña que la verdadera fuerza se expresa con compasión, y que el poder más grande nace cuando se usa para cuidar y proteger. El tipo 9 nos conecta con la paz y la armonía. Es la voz que une, que media, que busca equilibrio. Su luz está en la calma y la empatía, su sombra en la pasividad y la desconexión de sí mismo. El 9 nos recuerda que la verdadera paz no se logra evitando los conflictos, sino enfrentándolos con serenidad y compromiso. Este repaso final nos muestra que cada eneatipo es un camino, un espejo y una oportunidad. Ninguno es mejor que otro, todos forman parte del círculo completo de la experiencia humana. Y en cada uno de nosotros resuena, de alguna manera, un poco de todos los tipos, aunque tengamos un eneatipo central que marca nuestro punto de partida. El eneagrama, en última instancia, es una invitación a la compasión. Nos invita a mirar con más amabilidad nuestras propias sombras y a comprender con más paciencia las de los demás. Nos recuerda que cada persona actúa desde un anhelo profundo y legítimo, y que la vida se enriquece cuando nos acompañamos en este viaje de autodescubrimiento. Este ha sido, entonces, el cierre y recapitulación de todo lo compartido. Un recordatorio de que el eneagrama no termina cuando aprendemos nuestro número, sino que comienza allí, en el día a día, en la práctica constante de la autoobservación, la apertura y la transformación. Y así, hemos llegado al final de este extenso recorrido por el eneagrama. Han sido horas de exploración, de reflexión y de autoconocimiento. Juntos hemos atravesado cada uno de los 9 tipos, reconociendo sus dones, sus retos y sus caminos de transformación. Hemos visto cómo el eneagrama puede iluminar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra manera de aprender, e incluso nuestra salud y nuestro crecimiento espiritual. Ahora es momento de quedarnos con lo esencial. El eneagrama no es una teoría para memorizar, sino una práctica para vivir. Es un espejo que nos invita a mirarnos con sinceridad, a descubrir los patrones que repetimos y a abrirnos a una vida más consciente. Cada eneatipo nos ha mostrado que, aunque los caminos sean diferentes, todos compartimos el mismo anhelo de plenitud, de amor y de paz. Recuerda que este conocimiento no termina aquí. El verdadero cambio ocurre en lo cotidiano, en esos momentos pequeños donde podemos elegir una respuesta diferente. Cuando una crítica asoma, cuando surge la duda, cuando sentimos miedo o queremos escapar. Ahí es donde el eneagrama se vuelve real, cuando lo aplicamos con paciencia y con valentía en nuestra vida diaria. Que este recorrido te inspire a mirarte con más compasión y a mirar a los demás con más comprensión. Que cada palabra escuchada te ayude a reconocer que no estás solo, que tu camino tiene sentido, y que cada paso que das hacia tu interior también ilumina el mundo que te rodea. El eneagrama no es un fin, sino una brújula. Te señala un norte, pero eres tú quien camina. Cada día es una oportunidad de elegir conscientemente, de abrir el corazón, de despertar a tu verdadera esencia. Gracias por haber compartido este tiempo, por tu atención y por tu apertura. Que lo aprendido aquí se convierta en semilla de transformación, en alimento para tu crecimiento y en guía para tu vida. Nos despedimos de este viaje con un deseo sincero, que encuentres serenidad en el 1, amor en el 2, autenticidad en el 3, profundidad en el 4, claridad en el 5, confianza en el 6, alegría en el 7, fuerza compasiva en el 8 y paz en el 9. Que todos esos caminos, unidos, te acompañen en tu andar hacia una vida más plena y consciente. Hasta aquí este viaje por el eneagrama. Que lo que has escuchado te acompañe siempre, y que cada día recuerdes que dentro de ti ya está todo lo que necesitas para florecer.